Pero ¿qué pasó? Que cuando fue a beber el burro, claro, como se tenía que bajar tanto la cabeza, yo patiné, caí dentro del pilar del burro. De eso sí que me acuerdo. Me llamo Mari Carmen Abanades García. Nací en Huerta Hernando, provincia de Guadalajara. Tengo 79. Nací 15 de julio de 1944. Se fue de muy joven, a los 19 años se quedó sin familia. Yo, en principio, pienso que eran bastantes hermanos, pero en principio yo pensaba que eran 6 o 7 entre todos. O a lo mejor con los padres se quedó el padre y él solo. Se ve que en muy poco tiempo se quedaron solos los dos. Entonces, mi padre se marchó a América. Cuando se aposentó un poco, hizo llevar a su padre, lo tuvo allí, pero su padre allí no se adaptaba. Allí ya empezaba a tener las cocinas o las luces de gas, y un día, cuando llegó mi padre a su casa, encontró a su padre en el suelo. Se había dejado, no sé bien si era el gas de la cocina o el gas de la luz. Bueno, reaccionó, vale, estupendo. Y al cabo de poco tiempo, otra vez. Y entonces se ve que mi padre le dijo, a ver, ¿qué pasa? Y dice, no, es que yo no estoy a gusto. Y entonces vio que lo que quería era suicidarse. Y entonces es cuando mi padre, ni que estuviera él a gusto allí porque había encontrado su sistema, se volvió al pueblo a hacer de país, a hacer de agricultor. Yo le dije, ¿cómo puede ser que habiendo estado en América, volviera allí? ¿Cómo pudo ser? Y entonces el hombre me explicó eso. Dice, yo si no hubiera sido por mi abuelo, por su padre, dice, yo no hubiera vuelto, no era mi idea. Por eso digo que es que era un hombre tan bueno, era muy buena persona, la verdad. Él me explica que cuando la guerra, por 3 veces se libra. Una vez ella estaba en el montón de los cadáveres y pasó un médico y dijo, ese cuerpo, llevármelo que no está muerto. Bueno, se lo llevó el médico, o le dio la vida. Otra vez, los maquis que iban por las montañas y entonces hicieron una emboscada, los maquis a los otros, en los otros donde estaba mi padre. Mi padre estaba allí y uno de los maquis dijo, este ya me lo cargo yo, va, tirar, que este me lo cargo yo. Y el abuelo conoció quién era y me dijo quién era, pero con que yo no tengo ni idea y no me acuerdo del nombre, era uno del pueblo que lo conoció, porque los cogieron en emboscada, prácticamente dormidos. Y dijo, ya me lo cargo yo. Y se libró. Y otra vez estaba, pero ese sí que fue peor, porque ya se ve que estaba en el paredón, para fusilarlo, a punto de fusilar. Y pasó algún mandamás y le dijo a aquel, fuera. Pues mis padres se conocieron, mi padre era viudo con una hija, a mi madre le habían matado su marido y había quedado con un hijo. Entonces tuvo que espabilarse. Entonces mi padre necesitaba a alguien para su hija y para los animales y para su casa. Con que eran del pueblo cercano, mi madre entró allí a trabajar. En principio debía entrar pues para la comida y del cobijos. Y después es cuando ya se casaron. Bueno, casarse bien no, porque ella no estaba dispuesta a firmar. Su primer marido había desaparecido, porque ella lo había comprobado que no era desaparecido y sabía que la habían fusilado, pues no quiso firmar. Y por eso es que se casaron bastante más tarde. En aquella familia pues ya empezamos a nacer, que hemos llegado a 8 hermanos, 4 chicos y 4 chicas. Un chico y una chica ya eran de los matrimonios anteriores y los demás pues de los que han venido.
A mi familia la apodaban Alparra, porque según tengo entendido, les gustaba poner, es una tierra muy secana, y les gustaba poner parras para uva y siempre se les secaba. Y al final le apodaron por el Parra. Mis padres trabajaban, eran labradores, o sea, agricultores de día. Me parece que he ido muy poco al colegio. De muy pequeña, que estaba con mi abuela en otro pueblo de al lado, Coveta, me acuerdo que para calentarnos en el invierno teníamos que llevar un par de piñas o un par de trozos de madera para podernos calentar en la estufa en el colegio. Y de la huerta me acuerdo de otras cosas, que he ido a colegio también allí, pero no tanto, pero sí que me acuerdo que da pena cuando me acuerdo, pero bueno, como llegaba de otro pueblo, pues parecía la sabia, la que sabía más. Y cuando pienso como me hacían enseñarles a las otras, porque mira, ves, la Mari Carmen sabe dividir, y mi sistema de dividir era, por ejemplo, 9 entre 3, ¿cómo va? Y entonces yo hacía de la línea de 9 rayitas y un 3, un 2 3, una raya más largo, un 2 3, una raya más larga. Y entonces, pues, me salían rayas más largas, pues yo 3. Era la manera de dividir que yo les enseñaba, imagínate tú, qué manera de enseñar. Me acuerdo también que íbamos de todas las edades juntas. Me acuerdo también en la de la huerta que, por ejemplo, nos dejaba entretenernos a mí enseñando a dividir y mientras ella zurcía calcetines. Eso lo tengo bastante en la memoria, pero que no me acuerdo de mucho más. No me acuerdo, qué pena, pero no guardo recuerdos. En mi casa me acuerdo que tenían, en casa de mi abuela no, pero en mi casa teníamos una gran chimenea, teníamos los jamones o cecina, me parece que se llamaba cecina, a secar en el humo de la chimenea, que era muy grande, y después me parece que teníamos una cadena que colgábamos la olla o la cazuela para los cerdos, y me parece que también la cocían, pero bueno, que son recuerdos así muy vagos. Que cocinábamos, yo me acuerdo bastante de las migas, me acuerdo de las gachas, que las hacían dulces y las hacían saladas con un trozo de tocino. Me acuerdo, eso sí, de la olla de los chorizos, me acuerdo, una olla grande con aceite que cuando mataban el cerdo freían trozos de costilla, chorizos, trozos de tocino. Bueno, el tocino lo ponían en sal y los jamones también. Los ponían en sal no sé cuánto tiempo y después le echaban pimiento rojo. Y también me acuerdo de cuando hacían las morcillas. Cuando me decía, que hoy hago patatas cocidas con aceite. Hoy a mí las patatas cocidas con aceite, qué buenas que eran las patatas fritas. Las encontraba de fábula, era una comida súper extra, con un huevo, era una comida de fiesta. Es que en el pueblo que había necesidades. Y claro, además había gente curiosa, yo lo pienso ahora, entonces no. Y me preguntaban, y cuando iba a casa de alguien, ¿qué has comido? Pues yo les decía lo que había comido. Y después cuando le explicaba a mi abuela, mira, me han preguntado si había comido, qué tal y cual. Y mi abuelo me decía, pues cuando te pregunten qué has comido, les dices que leche frita. A partir de esta, lógicamente, después no me preguntaba a nadie. Una vez me acuerdo que una vecina me envió a buscar a la tienda mandarinas. Y caramba, yo mandarinas, era muy crío. Me metía una nota y pedía pues 6 mandarinas o 4. Bueno, la cuestión es que en el camino yo llevaba aquellas mandarinas y quién se iba a enterar si me comía una. Y me comí una, qué buena que era. No había probado nunca una de esto. Y qué buena que era. Cuando le llevé a la vecina que me había enviado a buscar las mandarinas, pues la mujer empezó pues que había hecho, a gritarme y a enfadarse. Vino mi abuela y caray, mi abuela también se enfada con la señora. ¿Qué te piensas? ¿Haber no la enviado? ¿Qué tal y qué cual? Y bueno, le armó
porque mi abuela tenía carácter y le armó el jaleo. Y yo pues me sentía contenta porque pensaba, bueno, pero cuando llegué a casa, mi abuela me la armó buena también, que quién era yo para comerme una cosa que no me habían dado, y bueno, y hacerme pues reflexionar, que en aquel momento no reflexioné, lo único que pensaba, yo pensaba que me estaba defendiendo y ahora mira la cabrón que me arma. Se compraba la ropa, me acuerdo que venía un carro y venían y vendían cintas, que es lo que más en ese momento me acordaba yo, que con que las perdía mucho, mi madre al final un día me puso, con que siempre se perdían las cintas, cuando me peinó me dijo, pues te voy a poner una cuerda de las de los burros para que no me las pierdas. De eso también me acuerdo. Bueno, pero de todas maneras es que no me puedo acordar mucho. Sí, que venían charlatanes, que le decíamos. Y después mi madre, con que sabía coser, decían, sí, que sale un traje, que tal y que cual. Y mi madre, como sabía coser, después resulta que nunca le daban la ropa necesaria para hacer el traje, ni que le dijeran que le daban el traje completo. Bueno, son picarescas que a lo mejor yo les añado o me falta algo de explicar, pero es algo que me acordaba de mi madre, como decía, no había 1 metro y me han dado medio. La luz, me acuerdo, solo la daban por la noche. Teníamos piso arriba y piso abajo, pero solo había 2 bombillas. Y entonces, si los mayores se quedaban abajo, cuando nos íbamos los pequeños a dormir, decían, ya estamos, apaga la luz. O se pagaba por una bombilla o solo había fuerza para una bombilla, pues eso sí, había muchos días que no había, si hacía aire no había luz. Ya que íbamos con el candil, sí, el candil, ahora me ha venido a la memoria, el candil sí que se utilizaba mucho. Y el candil era un de hierro que se colgaba y le poníamos ahí trapo o cuerda con aceite y iba saliendo y se encendía. Y con aquella llama, el candil en la cocina sí que estaba siempre encendido. Para ir a buscar agua era un problema. Yo allí no tuve que ir mucho, porque es lo que decimos. Dentro de mis circunstancias yo estaba más mimada, porque como no era la mayor, se tenía que ir a buscar agua, que eso sí que era una penitencia, porque el agua la teníamos abajo del pueblo, pero con una pendiente de un 90%, yo qué sé, que cuando había nieve era para bajar rodando, y nieve y hielo había muy a menudo. Y entonces se tenía que ir allí con unos cántaros, unos cubos, que con el cubo yo fui poco con el cubo, pero claro, en el balanceo de subir y andar, el culo siempre lo llevabas mojado. Con ropa nos hacíamos un rodete, que yo lo hice poco, o sea, lo explico, pero más que nada de verlo. La que se hizo mucho fue mi hermana Claudina, sí que se hizo hartones de subir y bajar, porque pienso que el agua solo la traía ella, o con el cubo, porque cántaros tampoco hubo hasta muy al final. No, me parece que había pocos cántaros. Me parece que íbamos siempre con un cubo, que para llevarlo en un cubo de acero en la cabeza, y el agua, quieras que no, iba patín, patán, que ya digo, más de una espalda, ni que fuera verano ni que fuera invierno, debía llegar mojada. Y entonces había unas tinajas que se guardaba los chorizos y todo eso, pues iguales, tinajas de tierra, y entonces se echaba allí el agua. Sí que me acuerdo una vez que hubo una nevada, que veíamos todo desde el balcón, todo nevado. Debíamos tener frío, porque yo me acuerdo que cuando nos poníamos delante de la estufa, el que le tocaba el tubo, claro, se calentaba mucho más, y todas íbamos de cara a que nos tocara el tubo. Para ir a lavar se tenía que ir allí donde estaba la fuente, abajo de todo, que había pues los lavaderos, y allí se tenía que ir a lavar. Pero aquella agua después la utilizaban para regar los huertos. Pero ¿qué pasa? Que se había de guardar el turno. Y una vez, porque no me ha tocado ninguna vez más, me tocó guardar el turno, claro, por la noche, aquellos árboles tan altos, que no es que fueran tan altos, pero yo los veía, que se meneaban, pues yo solo veía, bueno, fantasmas, o yo qué sé lo que veía, pero un miedo que cuando llegaba alguien
que se iba, dile a mi madre que ya nos toca, que ya era mentira, pobre madre, tenía que bajar y pues, aún faltaban 2 o 3 para regar antes que yo. Esa jugarreta sí que se la hice yo a mi madre, pero era el miedo, era para no estar sola. De ayudar en casa, pues no sé lo que ayudaba, porque ir a buscar agua fui muy pocas veces, o ayudé poco. Una noche sí que me acuerdo que también al mes de agosto que recogían todo lo que se habían sembrado, lo ponían en la era y entonces allí también se había de guardar, porque claro, por la noche había de dormir alguien allí. Entonces, mientras bajaban el más mayor a cenar, pues se quedaba alguien. Y yo sé que una noche también me quedé allí, que prácticamente aún a lo mejor tuve más miedo, aunque ahora reconozco que es precioso, porque el cielo por la noche allí es una maravilla, porque parece una cúpula de estrellas preciosa. Si cuando guardé el agua para regar el huerto, los árboles me parecían gigantes y malvados, allí aquello me asustaba también mucho, aquel brillo que era bonito, que cuando lo pienso ahora es precioso. Había la fiesta mayor que era para San Miguel, debía ser muy cría, pero también me pasó algo, es que me han quedado solo las cosas un poco malas, vamos a decir. Había las paradas que vendían garrotas de caramelo o de chupete o almendras garrapiñadas. Estaba la parada, tú dirás, llena de gente. Y yo, inocente, ignorante y que te gustaba lo que veías, pues pensaba que si me ponía de espaldas, metía la mano y cogía un caramelo, no se iba a enterar nadie. Pero la bofetada sí que me enteré yo que me la dieron. Cuando venían los reyes, ahora ya no sé si eran en mi casa, de mis padres, o en la casa de la abuela, pero lo que había pues eran mandarinas y higos secos. Bueno, pienso que eso eran los reyes, pero bien, que mordías el higo con un gusto que lo saboreabas, tremendo, tremendo. En Coveta mi abuela era sastresa y era una mujer que yo le decía que era una presumida, porque mi abuela se ponía un delantal para ir a buscar el agua, un delantal cuando estaba limpiando la cocina y otro delantal cuando se ponía a coser porque era sastresa. Y entonces ella me dijo una cosa que pasados los años, a medida que me he hecho grande yo, he pensado que tenía razón. Los jóvenes os tenéis que arreglar para agradar y los viejos para no desagradar. Tenía una amiga que sabes que le hacíamos a su madre que tenía gallinero, le cogíamos los huevos. Bueno, los huevos no, a lo mejor cogíamos un huevo y lo llevábamos a la tienda y nos daba cacahuetes o cosas así. Con esta amiga habíamos sido muy amigas, es que muy amigas, incluso la primera vez que fui a Huertanando iba un poco loca, que quería recordarla y verla y tal. Yo tengo más memoria de un accidente éramos críos, muy críos, las cocinas normalmente eran oscuras y eso pasó en Coveta. Jugaba con otra nena de más o menos de mi edad, que en su casa estaban haciendo la matanza. Y estábamos más o menos jugando, habían sacado la olla grande, una olla, no sé si llamaba olla, caldera, se llamaba caldera grande que tenían para hacer los chorizos y todo, y la pusieron en un rincón que se enfriara el aceite. Y jugando mi amiguita y yo, desgraciadamente cayó asentada adentro de la olla. Y yo a partir de entonces, psicológicamente, yo no me acuerdo cómo era ella, psicológicamente sé que estaba allá y me hace pánico el fuego. Me hace pánico en el sentido que si vienen mis hijos o venían ahora mismo mis nietos que vienen a la cocina, Marcel, me pongo muy nerviosa y los hago ir a todos porque, no sé, psicológicamente lógico ni que fuera tan crío, me marcó mucho de eso, sí que me acuerdo mucho. Eso fue muy triste. A mí lo que me recuerda de allí también es que teníamos una burra. Un día por lo que fuera me tocó ir a mí a llevarla
a beber, a brevar, allí donde había la fuente. Pero para llegar a la fuente nos teníamos que bajar muy hacia el suelo. Y yo había de ir sin montarme en ella, pero cuando había un collet de tierra, cogí y aproveché y me subí encima del burro. Pero ¿qué pasó? Que cuando fue a beber el burro, claro, como se tenía que bajar tanto la cabeza, yo patiné, caí dentro del pilar del burro. De eso sí que me acuerdo. Tenía una cabra en la huerta, que me decían que era mi cabra porque la cuidara, porque la llevara al campo a que comiera. Aquella es la que teníamos más cerca de casa, vamos a decir, para poder ordeñar, que teníamos 2 o 3, pero aquella me tenía que cuidar yo para que no se perdiera. Bueno, era mi juguete, vamos a decir. De mi madre me acuerdo otra cosa, que con que yo era bastante puñetera, cuando te decía que te voy a dar, me acuerdo que estaba cosiendo y con el dedal me dijo que te voy a dar, pero llegó, me dio antes de avisarme. Aún me parece que recuerdo el dedal en la cabeza. Claro, puedes contar que yo, si tuviera pues 5 hijos, en tiempos más o menos de tener que trabajar para arriba, para abajo, con agobios económicos y de todo tipo, pues yo la verdad no hubiera tenido la paciencia de mi madre, eso seguro. Mi padre, cuando le hacíamos enrabiar por lo que fuera, decía, que me quito el cinturón, ¿eh? Que me quito el cinturón. Nunca he visto que se lo quitara. Nunca, nunca. Mi madre era más enérgica. Me acuerdo que una vez me pegaba y le dije, ya me puedes pegar al otro lado, que esta ya se me ha calentado. Y ella me pegaba para que llorara y yo nunca en la vida he llorado. Yo no sé si es por eso, pero nunca en la vida he llorado, nunca. Desgraciadamente no he llorado nunca, incluso cuando tenía necesidad. Porque he comprobado muchas veces que si hubiera podido llorar, muchas veces, mm, caray, me hubiera sentido más feliz, no feliz, más relajada. Me marché del pueblo, ya digo, muy joven, es que no me acuerdo, muy joven, muy cría. Había sido un año muy malo. Mi padre hacía unos años que había tenido las fiebres maltas. La cosa fue a menos. Mi hermana mayor cogió el tifus y yo también. Y nació la pequeña en el mes de julio. Y entonces ya fue el no da más. Decidieron que marchara mi padre solo. Tuvo que ir, pobre hombre, me explicó que iba de pueblo en pueblo buscando trabajo. Y le decían, pues allí has de segar. Pues iba allí, un día, 2 días, lo que fueran. Pues en Zaragoza están haciendo no sé qué. Allí se presentaba. Total, que llegó él solo hasta los Pirineos. Encontró trabajo seguro en la ENER, que hacían muchas presas por aquí por Huesca. Cuando tuvo un trabajo seguro ya nos hizo venir a nosotros, que vinimos la familia, él no nos pudo venir ni a buscar. Me acuerdo, en Guadalajara ya tuvimos que hacer noche. Pienso que fue un viaje larguísimo, larguísimo, y cogimos piojos. Cuando llegamos al pueblo de Arén, bueno, llegamos con piojos, que mi madre tuvo una faenada tremenda, entonces no había tanto líquidos como para decir fuf y fuera. Ponía ollas y hervía allí la ropa. No había leña, claro, en el pueblo era diferente, pero con que la leña ya la traía mi padre, pero aquí no teníamos fincas. Teníamos que ir a buscar la leña a las montañas. Cuando volví a Huerta Hernando, cuando se casó mi hermano Agustín, que pasamos por allí todos. Ay, imagínate tú, yo ya tenía 2 hijos. Huerta Hernando ahora, por lo único que voy muy contenta y feliz es cuando hemos ido últimamente a buscar setas. Eso ya he ido en un plan de halago y de felicidad, es muy diferente. Y recuerdo de decir, pues mira, yo aquí he nacido, te pones un poco en la piel de lo que tuvieron que pasar tus padres, porque el solo hecho de lo que tuvo que hacer mi padre, desde allá hasta los Pirineos, andando, que iba de pueblo en pueblo, pues allí han dicho que hay trabajo. Una familia súper, súper,
en el sentido de que en todas aquellas circunstancias nos han enseñado muy bien, nos han enseñado muy bien, nos han enseñado un montón de valores para mi manera de pensar, ¿eh? Y en aquellas circunstancias que, oye, imagínate, pasando gana, pasando dificultades.